a la entrada y una determinada velocidad a la salida. Ese movimiento de ese fluido, si nosotros interceptamos una turbina, podríamos obtener un determinado trabajo. ¿Por qué? Porque esa energía cinética la podemos convertir en energía de rotación de esa turbina, y esa turbina nos puede estar entregando un determinado trabajo que puede ser un trabajo eléctrico, supongamos. Obviamente que esa forma de transferir energía cinética en energía de rotación está dado ¿por quién? Por el movimiento de las partículas. Ese movimiento de las partículas, ¿qué particularidad tiene? Que es un movimiento básicamente ordenado, porque todas las partículas se están moviendo, o la mayoría de las partículas se están moviendo con una determinada dirección y con un determinado sentido. Entonces, la acción de esas partículas sobre las aspas de ese molinete hacen que se pueda obtener ese trabajo. Ahora, eso idealmente podríamos decir que todas las partículas se mueven con la misma dirección y con el mismo sentido, pero en la realidad no pasa esto, sino que si bien hay un movimiento mayoritario de las partículas en forma ordenada, hay otras partículas que no lo hacen en forma ordenada, sino que es una energía también cinética, porque también tiene una velocidad, pero lo hacen en forma desordenada. Entonces, en realidad podríamos decir que de toda esa energía disponible de ese fluido que se mueve a través del ducto para transformarlo en trabajo, solamente vamos a obtener un trabajo de aquellas partículas que tengan ese movimiento ordenado. De las partículas que no tienen ese movimiento ordenado, podríamos decir que esa energía se inutiliza, y en realidad esta forma de transferencia o de transformación de energía cinética en trabajo tendría un rendimiento que estaría por debajo del 100%. ¿Qué pasa? Entonces, por eso justamente tenemos el gas, tiene una energía cinética. Esa energía cinética está en forma ordenada por aquellas partículas, que es la mayoría, que se desplazan en un determinado sentido, y esas son las que justamente me están produciendo ese trabajo. Por otro lado, tenemos una cierta cantidad minoritaria de partículas que se mueven en forma desordenada y que es imposible obtener trabajo, sino justamente es energía térmica, es energía que está relacionada con la temperatura. Bueno, entonces, en una segunda instancia, ¿qué hacemos con eso? Cerramos la entrada y la salida. Y cuando cerramos la entrada y la salida, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con la energía? La energía es constante, es decir, que la energía que teníamos cuando el fluido pasaba a través de ese ducto va a ser la misma energía que vamos a obtener cuando bloqueamos la entrada y la salida, es decir, la energía que transportaban las partículas va a ser la energía que ahora tienen también esas partículas. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que ese movimiento uniforme que teníamos a través del ducto, en realidad se torna en un movimiento totalmente desordenado de las partículas. ¿Y qué pasa con ese movimiento desordenado y con el trabajo que estábamos produciendo? ¿Por qué energía térmica?
O sea, puedo obtener de esas partículas que tienen un movimiento desordenado trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque imagínense que, ¿por qué obtenía el trabajo? ¿Por qué podía hacer accionar? Porque esas partículas en forma ordenada pegaban en una determinada parte de la hélice y provocaba ese movimiento. En cambio, cuando las partículas empiezan a tener un movimiento desordenado, las partículas que pegan, que inciden sobre esa turbina, inciden desde cualquier lado. Entonces, lo podrían hacer accionar a la turbina en un sentido como en sentido contrario. Por lo tanto, sería imposible obtener ese trabajo porque no hay ordenamiento en esa energía. Entonces, ahí comenzamos a ver cuál es la valoración de lo que significa una energía en forma ordenada y qué significa una energía en forma desordenada. ¿Qué es lo que pasaría? Toda esa energía, cómo se estaría liberando cuando yo cierro la entrada y la salida. En forma de calor. Que ese calor, si el ducto es adiabático, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar, se va a transformar en un aumento de la temperatura. Y si es diatérmano, en realidad todo ese calor que se va a ir generando se va a ir perdiendo hacia el medio. El hecho es que tenía una energía cinética y en definitiva la estoy convirtiendo en una energía térmica. Como esa energía cinética la podría haber aprovechado teóricamente con un rendimiento del 100% para producir trabajo, porque podría haber, si esto es un movimiento ideal, podría estar diciendo que el rendimiento de la transformación de energía cinética en trabajo podría haber sido perfectamente del 100%. No lo es porque sabemos que no es un fluido ideal. Entonces, ahí podemos ver y descubrir cómo lo que significa el orden y el desorden en una energía. Por lo tanto, es bastante visible que cuando yo tengo una energía desordenada, como es la energía térmica, es mucho más difícil poder obtener trabajo útil a partir de esa energía. La entropía es una medida de la capacidad para producir trabajo. No nos olvidemos que yo relaciono la entropía con el orden y con el desorden. Es decir, que un sistema que está muy ordenado, ¿cuál es la entropía que tendrá? ¿Más alta o más baja? Baja. Más baja. En la medida que voy provocando desorden en ese sistema, se me va incrementando la entropía. Todas las energías mecánicas pueden convertirse en otras en condiciones ideales. Esta idealidad es muy importante dentro de la termodinámica porque muchas veces nosotros hablamos de los sistemas de las transformaciones ideales y entonces uno puede llegar a la conclusión de ¿para qué sirve la termodinámica si en realidad es todo ideal y no trae nada a la realidad? Y en realidad el concepto es totalmente diferente, es decir, estudiamos todos los sistemas y transformaciones dentro de la termodinámica desde el punto de vista ideal. ¿Para qué? Para saber cuál es lo máximo que podemos esperar de un sistema, de una transformación o de una conversión de energía. Por eso es importante decir que ni aún en las situaciones de idealidad absoluta y total podemos llegar a convertir totalmente el calor en trabajo, con un rendimiento del 100%. Es decir, porque atenta contra las leyes de la naturaleza. Es decir, nunca podemos tener en una máquina térmica, ni aún ideal ni teóricamente, un rendimiento del 100%. Fíjense lo importante que es esta parte de la termodinámica y que muchas veces
para que se den cuenta, muchas veces llegan al examen poniendo que el rendimiento de una máquina térmica ideal es del 100%. Entonces, ahora ustedes en frío pueden evaluar qué es lo que significa que un alumno diga eso. En el momento pueden llegar a decir, me echó porque al final le puse que tenía rendimiento del 100% y me equivoqué en eso y venía todo impecable. Cuando en realidad decir eso es una barbaridad, porque es estar en contra de todo lo que estamos tratando de explicar a través del segundo principio. O sea que no es un concepto totalmente aislado y que por una cosita que me equivoqué me echaron el... En general no es así, generalmente se le hace reflexionar, pero llega un punto donde si la reflexión no alcanza como para darse cuenta la barbaridad que están diciendo, bueno, ahí sí, obviamente. Bueno, los efectos disipativos, como son la fricción, la resistencia eléctrica, la histéresis, producen degradación de las energías, convirtiéndose en energía térmica. Este fenómeno que se produce de los efectos disipativos hace que generalmente yo no pueda transformar totalmente una energía en otra. No hablemos del calor y trabajo, porque sabemos que no puede ser, pero energía cinética, energía potencial, no toda la energía cinética la podemos transformar en potencial y no toda la potencial la podemos transformar en energía cinética, justamente debido a los fenómenos disipativos. ¿Y qué son los fenómenos disipativos en definitiva? ¿Qué es lo que estaría produciendo en este balance de energía que nosotros estamos analizando? Generan calor. Generan calor, es decir, que si yo estoy convirtiendo energía cinética en energía potencial y hay un efecto disipativo, una fricción con el aire, por ejemplo, significa que parte de esa energía cinética, que ese es el concepto justamente que tenemos que tener y que en el parcial, cuando a la hora de hacer la interpretación de cómo fue ese balance de energía en el sistema que les tocó desarrollar, les cuesta analizarlo. Y en realidad dicen cosas, por ejemplo, que en una turbina el calor entrega aire y el compresor le pone energía, y entonces en realidad son cosas como que no se entienden. El concepto de una turbina es que en realidad, ¿qué es lo que quiero hacer? Y llevar un fluido a una mayor presión. Lo ideal, ¿qué sería? ¿Qué sería lo ideal en esa transformación? Yo le estoy poniendo un trabajo que me aumenta la presión, por lo tanto me aumenta la entalpía, me aumenta la temperatura y me deja a ese sistema aire que entraba a la turbina en condiciones totalmente diferentes. ¿Y qué es lo que significa el calor en todo esto? Es una pérdida. O sea que el sistema en sí mismo no es que esté entregando calor, sino que ese calor que se está entregando se debe justamente a que el fluido aumenta la temperatura, se manifiesta una temperatura diferente con el medio y por lo tanto de una diferencia de temperatura hay una pérdida de calor. Entonces, ¿qué es lo esperable? Que la turbina fuera diabática. Entonces, podría aprovechar de la mejor manera todo ese trabajo de compresión que le estoy dando al sistema, de manera de convertirlo en entalpía, en presión, que es justamente lo que yo estoy buscando. Todo lo que se me pierda como calor me va a disminuir el rendimiento de esa máquina o de ese proceso que yo quiero hacer. Entonces siempre todos los conceptos energéticos los tienen que manejar desde ese aspecto, es decir, desde lo que sería un balance de energía. ¿Qué es lo que pasa con esta energía? ¿Cómo entra? ¿Por qué entra? ¿Es lo que yo quiero? ¿Cómo sale?
es lo que es esperable para mí. Y por otro lado son las pérdidas. Las pérdidas justamente que son las que me generan esa energía térmica y que generalmente son indeseables. ¿Por qué son indeseables? Porque cuando yo genero energía térmica no la puedo recuperar nuevamente aunque quisiera con un rendimiento del 100%. Hola. No, porque estoy dando teoría. No. Teoría. Bueno, la energía térmica nunca puede convertirse totalmente en trabajo. Los movimientos aleatorios de las moléculas del gas tienen muy poca probabilidad de reorientarse ordenadamente sin ayuda externa. Fíjense por qué aparece el concepto de probabilidad. Porque ahora, probabilísticamente, en este sistema que teníamos originariamente, es decir, hemos bloqueado la entrada y la salida y entonces se produce un movimiento aleatorio de las partículas. Ahora, habrá una determinada cantidad de partículas que efectivamente pueden ordenarse aleatoriamente como para poder producir ese trabajo que yo estaba buscando. Pero eso es totalmente un análisis estadístico y probabilístico, es decir, cuántas partículas pueden espontáneamente, así como tienen un movimiento desordenado, pueden ordenarse y poder producir un trabajo efectivo como es el que yo quiero conseguir. Entonces de ahí que el orden y el desorden se relaciona con la probabilidad estadística de cuáles son los estados posibles, finales, de esos sistemas en los cuales se transforman desde un estado de equilibrio hasta otro. Aparece los teoremas, el primer teorema de los ciclos parciales, el segundo teorema, estos son los teoremas de Poincaré, que nos van a dar la base matemática como para poder plantear el desarrollo matemático de lo que sería la propiedad de entropía. Entonces tenemos tres teoremas. En el primer teorema nos dice que si nosotros tenemos un ciclo reversible, y acá vuelvo a hacer hincapié, confunden mucho lo que es el ciclo con lo que es una transformación reversible. Es decir, si este ciclo se está produciendo en un plano PV, es decir, de presión-volumen, el ciclo es reversible. Yo podría decir que puedo ir desde el estado inicial y volver al estado final en ese ciclo. Sí. Pero tenemos dos caminos distintos. Tengo dos caminos diferentes. Yo podría decir que voy al estado del estado inicial y vuelvo a ese mismo estado inicial y el sistema y el medio quedan exactamente en las mismas condiciones. ¿Por qué? ¿Y por qué cambia el medio? ¿Y dónde está la energía? ¿Dónde se visualiza? En el área comprendida en ese ciclo. ¿Qué es el área comprendida de un trabajo? Quiere decir que en ese ciclo reversible, si bien voy nuevamente al estado del cual comencé, pero no puedo decir que el sistema y el medio me quedan en las mismas condiciones que antes de realizar la transformación, porque se ha producido un trabajo. ¿Quién me lo marca? El área encerrada por ese ciclo. Entonces, si se ha producido un trabajo, evidentemente
evidentemente el sistema o el medio están cambiando. En cambio, cuando yo estoy hablando de una transformación reversible, puedo ir y volver por la misma transformación y ahí no hay ningún área que me esté significando un trabajo y que ese trabajo me esté significando que ha habido un cambio en el sistema o en el medio. Entonces, de todos modos, un ciclo puede realizarse a través de las transformaciones reversibles. O podría ser que parte de ese ciclo tenga otras transformaciones que no sean reversibles, que ya lo vamos a ver. Entonces, este primer teorema lo que nos dice que podemos dividir a un ciclo reversible a través de transformaciones que unan el contorno de ese ciclo, que sean también reversibles, haciendo una división del ciclo original en subciclos. Hay una equivalencia porque decimos que este ciclo lo estamos recorriendo en este sentido y decimos que el trabajo, en este caso, sería absorbido o cedido. Cedido, porque este trabajo, este trabajo de expansión es mayor que el de compresión. Entonces, este trabajo lo podríamos representar por estas dos transformaciones que estamos uniendo, digamos, con transformaciones también reversibles. ¿Y qué nos quedan? Nos quedan divididos en subciclos. Entonces, si yo recorro cada uno de estos subciclos de una manera determinada, me doy cuenta que voy teniendo el recorrido de la transformación exterior, me lo está marcando en este sentido, y después tengo este sentido en esta transformación. Cuando yo recorro este otro subciclo de la misma manera, tengo marcado este sentido, y en este otro caso tengo marcado este otro sentido. ¿Qué es lo que pasa? Se anulan, exactamente, es decir, estas transformaciones quedan totalmente anuladas al recorrer cada uno de esos subciclos, porque, por ejemplo, en este que habíamos dicho originariamente, esta transformación la estoy recorriendo en este sentido. Cuando hago la transformación en el ciclo en este otro sentido, estoy anulando esta parte de la transformación porque voy recorriendo el mismo camino en sentido contrario. Entonces, puedo decir que cualquier ciclo reversible yo lo puedo dividir a través de otras transformaciones también reversibles en subciclos. El segundo teorema de Poincaré nos dice que dos transformaciones adiabáticas nunca se pueden cortar. Es decir, en este caso, para representar, vamos por el absurdo y decimos que dos adiabáticas se cortan. Y entonces, como para poder demostrar ese teorema, trazamos una transformación complementaria, que sería una transformación isotérmica, es decir, que tiene una temperatura constante. Entonces nos quedan una transformación isotérmica, una adiabática y otra adiabática. ¿Qué es lo que está pasando ahí? A través de la transformación isotérmica puede haber un intercambio de calor. En cambio, a través de las adiabáticas, obviamente, el intercambio de calor es nulo. Entonces, estamos en tres transformaciones que estarían formando ¿qué cosa? Un ciclo. El ciclo nos estaría dando un trabajo. El trabajo, ¿por quién estaría representado? Por el área entre esas transformaciones. Y fíjense qué es lo que pasa.
No hay ningún punto por donde ese ciclo pueda entregar calor al medio. Solamente está recibiendo o intercambiando, digamos, en general, calor solamente a través de una única fuente, que es a través de la isoterma. Entonces, si esto fuera posible, estaríamos diciendo que es posible transformar todo el calor en trabajo. ¿Por qué? Porque no hay una parte del calor que esté cediéndolo a la fuente fría. Y eso lo habíamos visto, que había quedado demostrado que en realidad nunca una máquina térmica puede producir trabajo a partir de una única fuente. Entonces, de ahí, a través del absurdo, podemos demostrar que justamente es imposible que dos adiabáticas se puedan cortar. Y después tenemos una transformación cualquiera que la podemos transformar, una politrópica, la podemos transformar en dos transformaciones isotérmicas, en dos transformaciones adiabáticas y en una transformación isotérmica. Entonces, ¿de qué se trata? Que una parte de esa transformación, como podría ser la transformación que va entre A y B, la podemos descomponer en otras transformaciones conocidas como son dos adiabáticas que se trazan a partir del estado inicial y del estado final de la transformación a reemplazar y una transformación isotérmica. Ahora, esa transformación isotérmica tiene que tener alguna particularidad totalmente definida para poder decir que la transformación AB es totalmente equivalente a la ACDB, porque en definitiva es eso lo que estoy haciendo. Entonces, si esto es verdad, es decir, que la diferencia de la energía interna entre A y B a través de esta transformación es igual a la diferencia de las energías internas entre A, C, D y B, ¿puedo decir que es lo mismo? Sí. Sí, ¿por qué? Porque el estado inicial